En particular, el tarot de Marsella es el más antiguo del que se tiene registro y nadie sabe quién lo hizo. No tiene autor y no tiene librito de esta carta significa esto o esta carta significa lo otro. Ok. O sea, es como un misterio. La palabra tarot nadie sabe tampoco qué significa. También es un misterio y para mí eso es bueno porque pues el tarot nos invita al misterio. Ok, ¿No? sí está padre. O sea, de pronto hay gente que quiere encontrarle lógica al 100% al tarot. No es que dame una explicación científica de por qué el tarot puede ser una vía terapéutica, ¿no? Y pues es que no la hay, ¿no? Solamente vamos a decir que porque son arquetipos y los arquetipos son figuras que nos permiten autoconocernos y también que nos permiten de alguna forma ver el futuro, porque no como una adivinación, pero sí como una predicción con sus variables, porque los arquetipos crean historias. La mitología, por ejemplo, son historias creadas a partir de arquetipos. Y los arquetipos son figuras creadas por el inconsciente colectivo humano, ¿no? Entonces, son reflejos de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y cuando nosotros escuchamos un mito o un cuento con estas figuras y empezamos a identificarnos en esos arquetipos del cuento o del mito, podemos ver nuestro final, nuestro desenlace, nuestro final, a los Claro. otros personajes los empezamos a ubicar como nuestros papás, amigos, villanos, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, de ahí viene como que toda esta magia que tiene que ver con el inconsciente, que el mismo inconsciente es un misterio también, Ok. ¿no? Entonces, así surge el tarot. Se empieza a hablar de él en algunos libros en el siglo XIV, ya como dándole una connotación esotérica. Y en esa época era todavía más tabú. De ahorita es un tabú, pero no como negativo, digamos. Pero en esa época ser bruja era otra cosa. Puede ser, sí, porque eh, mira, antes de ser como una herramienta brujil, Ajá. el tarot era una, o sea, bueno, o empezó a ser más bien una herramienta ocultista, ¿no? Ok. Entonces es distinto. Sí, sí, sí. O sea, la casa, como decimos, a partir del machismo, patriarcado y muchas cosas, pues ser bruja era una cosa espantosa, pero ser ocultista o ser masón, pues Ajá. te haces de la vista gorda, ¿no? Entonces, en realidad, quienes se apropiaron primero del tarot, bueno, no sé si primero, según la historia que yo conozco, no fue algo como de las brujas, Ok. ¿no? Fue algo más bien de los ocultistas y de los masones que empezaron a ver ese como potencial de simbología que tenía el tarot, relacionándolo con la mitología egipcia y como que trayendo mucha información del Kabbalah y de la astrología y empezaron a hacerse sus viajes y diciendo, no, es que esta carta tiene que ver con Piscis y yo no leo el tarot así, Ok. yo lo leo más arquetípicamente, no le meto otras tradiciones, hay quienes lo hacen y está bien. Y pues es desde ahí, ¿no? Lo toman los ocultistas e incluso lo transforman. Entonces, por eso está el tarot de White, el tarot de Crowley y muchos tarots que pierden esta esencia del tarot de Marsella, que es la más misteriosa, y empiezan a meterle como sus propios conocimientos, ¿no? Como sus propias interpretaciones. ¿En qué cambian estos estilos que me estás mencionando? ¿La carta es distinta? ¿Qué Sí, es lo que mira, cambia? yo tengo aquí el tarot de Marsella. A ver, ¿nos puedes enseñar? Este justo es restaurado por Alejandro Jodorowsky y Philip Camois. Entonces, este tiene unas figuras muy camaleónicas. Ujú. Si hay alguna que nos puedas ahí como mostrar de repente acá a esa cámara para que A ver, ¿cuál será? Por ejemplo, el colgado, que aquí lo el tenemos. chiquito. Una de las más ¿Todas ya bonitas. traen su nombre o cómo es? Mm, los arcanos mayores sí tienen su nombre. Algunas no tienen nombre, como el loco, que solo tiene... Ah, no, el loco no tiene número y hay una que no tiene nombre, que es el arcano sin nombre, que en otros tarots es conocido como la muerte. Pero cambia mucho entonces la ilustración. ¿Cuántas cartas son? Son 78 cartas. Ah, Ajá. ajá. De los arcanos mayores solo son 22. Y se puede hacer una lectura completa solamente con los arcanos mayores. Ya será cuestión de ver si se necesitan los otros, ¿no? Y, por ejemplo, como me decías, ¿en qué cambian? Pues, por ejemplo, aquí tenemos esta carta del diablo.
Este tarot de Marsella pues tiene como unos símbolos judeocristianos, como ya medievales, ¿no? Y sin embargo este diablo es como muy diferente a los diablos que conocemos. Y en otros tarots ponen al diablo con otra figura que es Baphomet, ¿no? Que es otro arquetipo de otro origen, pero de repente uno de estos ocultistas dice, no, pues ese es el diablo, ¿no? Y entonces cambian la ilustración de este diablo Claro. por la figura de Baphomet y se le queda el nombre, el diablo. Algunos le cambian los nombres. Porque al final de cuentas, las cartas son las herramientas nada más. Ajá. Entonces no pasa nada si cada quien agarra un poquito, pero Pues mira, cómo las usas es lo que... lo bonito de este tarot, y Sí. por eso es que yo no digo que usar otros esté mal, Ujú. yo solamente uso este, porque este es muy... la carta se puede volver un vacío del inconsciente, ¿no? Puede significar muchas cosas. Y cuando alguien ya la transforma desde su ideología, la limita. Ok. Entonces empezamos a ver como que solo la ideología de esa persona o la interpretación de esa persona del mismo arcano. Por ejemplo, la papisa que está aquí, ¿no? En algunos tarots le cambian el nombre a la sacerdotisa. Para mí, papisa y sacerdotisa son dos cosas completamente diferentes. La papisa es el templo y la sacerdotisa es quien atiende al templo. Ok. No es que sea inferior o superior, sino es distinto. Y en el tarot de Rider White, por ejemplo, él le pide a su ilustradora que le ponga unas granadas atrás, porque la granada es el símbolo del inframundo, que tiene que ver con el mito de Perséfone, que cuando baja al inframundo, bueno, que la rapta a Hades al inframundo, entonces cuando ya la encuentra su mamá, que es Deméter, él le dice que se coma unos granos de granada, y eso es lo que luego hace que ella regrese, ¿no? Y Ok. entonces ella sale cuando es primavera y cuando va a ser otoño-invierno, regresa al inframundo. Ok. Entonces, White dijo, pues es que la sacerdotisa o la papisa es Perséfone, ¿no? O tiene que ver con Perséfone porque es reina del inframundo y entonces vamos a ponerle la granada de fondo, vamos a ponerle unas granadas de fondo. Yo me imagino que hizo Claro. eso, ¿no? Que por eso puso las Sí, le granadas. dio su interpretación. Pero, Ok. pero en realidad no necesitas una granada o no necesitas ese símbolo para conocer a profundidad pues toda la energía que puede tener la carta, ¿no? O todos sus aspectos. Y si se la pones, de alguna manera estás limitando o estás orientando la figura a un cierto mito, Ujú. que no es el único. Ya lo está cerrando a qué es esto y ya. Lo estás cerrando un Ok. poco. ¿Qué, Entonces, qué traen unos números y traen unos nombres esta carta? ajá, estos ¿Qué son son? los arcanos mayores. Por ejemplo, ahí trae un arriba que trae un número. Es el 2. El 2. O sea, es el número de la carta, Exactamente. nada más. Y Es- hay, ¿cuántos? 70 y... Son 78, pero los arcanos mayores solo son 22. Ya después las otras cartas que tendríamos son los arcanos menores y son muy distintas, ¿no? Aquí ya vemos las espadas que representan el viento, las copas que representan el agua. Aquí hay una reina de oros, los oros representan la tierra. Y tenemos los bastos. Estas cartas son solamente para lectura, no son para representan- jugar ni no. nada. Es otra cosa. Que representan el fuego, los bastos. Sí, no son para jugar. Claro. Es que como tiene también copas y espadas y se puede confundir. Exactamente, por eso hay gente que también lee la baraja española y todo eso, porque Ok. hay una relación, Ok. ¿no? Y tienen sus correspondencias. Pero esto es únicamente para Lectura. lectura. Ujú. Ok. Porque incluye a los arcanos mayores. Los arcanos mayores no te los va a incluir una baraja de naipes para jugar, Claro. solamente un tarot.